Que Dios te bendiga muy grandemente en este día de hoy. Bienvenidos a este espacio donde tu alma se alimenta con verdad y fe. Mi nombre es Gelmis y hoy quiero compartir contigo esta reflexión, la cual he titulado Cuando todo tiembla, pero su palabra permanece. En esta reflexión exploraremos juntos lo que la Biblia nos dice acerca de los tiempos que vivimos, las señales que Jesús nos dio y cómo podemos mantenernos firmes y esperanzados en medio de la tormenta. En un mundo envuelto en caos, donde las noticias nos bombardean sin cesar, donde oímos de guerras y rumores de guerras, donde la enfermedad no respeta edad ni inocencia, donde el dolor toca incluso a quienes más amamos, donde vemos cómo el amor de muchos se enfría cada día más, donde los valores, los principios y hasta lo que antes se consideraba sagrado está siendo pisoteado, donde la traición ya no duele porque se ha vuelto frecuente, donde el respeto se ha perdido hasta en los espacios más íntimos, donde los lazos familiares se rompen por orgullo, por envidia, por malentendidos que nadie quiere sanar y parece que la reconciliación es cada vez más lejana. En medio de todo esto, la palabra de Dios se hace cada vez más latente y certera, porque la realidad es que nada de esto es nuevo para el corazón que ha oído la voz de Dios. Su palabra ya lo había anticipado, porque aquel, el que conoce el fin desde el principio, dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. Jesús lo dijo y lo estamos viendo. Y si alguien duda de que estamos viviendo tiempos peligrosos, basta con mirar a nuestro alrededor. La frialdad se ha multiplicado. Ya no solo la vemos en las calles, no solo la divisamos en la miseria, en la escasez que golpea muchas partes del mundo, en la poca importancia que hoy se le da a la vida humana, sino que esa frialdad también se ha colado en los hogares, padres e hijos distantes, hermanos divididos, esposos que conviven pero ya no se miran al alma. El desamor ha alcanzado incluso a nuestros seres más cercanos. Y todo esto no es nuevo. Es el cumplimiento de lo que fue anunciado. La descripción que el apóstol Pablo le dio a Timoteo tal pareciera que fue escrita para nuestros días. Una lista cruda y clara de lo que veríamos cuando el fin se acercara. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 la palabra nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traicioneros, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y por eso todo lo que estamos viendo ahora, todo lo que sucede ante nuestros ojos, es exactamente lo que nos dice la palabra. Nada de esto es casualidad. Ya todo se había anunciado. Y hoy más que nunca, las palabras de Jesús cobran vida en las noticias que vemos. En estos días hemos sido testigos de crecientes tensiones internacionales, del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos, de amenazas militares, bombardeos y el temor generalizado de que algo aún mayor pueda desencadenarse. Lo que parecía lejano, ahora está a las puertas. Lo que antes solo se leía en profecías, ahora se ve en tiempo real. Y es precisamente en este escenario que las palabras del Señor resuenan con fuerza. En Mateo 24, versículos del 6 al 8, la palabra nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y Jesús no nos habló para asustarnos, sino para prepararnos. Él no nos dio señales para alarmarnos,
sino para afirmarnos. Porque mientras el mundo se tambalea, la palabra permanece firme. Y es que todo esto que vemos, el desorden moral, la confusión espiritual, la exaltación del pecado y el desprecio por la verdad, no es otra cosa que la confirmación de lo que ya estaba escrito. Como bien lo dijo el Señor, esto es solo el principio de dolores. Y en medio de todo este panorama, muchos se preguntan, ¿por qué el Señor no ha venido aún? ¿Hasta cuándo tanta maldad? ¿Por qué tanto silencio del cielo? Vivimos días en los que la inmoralidad se celebra, los deseos de la carne se elevan como norma de vida, lo santo es despreciado, se persigue lo verdadero, se ridiculiza la fe y se tolera lo intolerable. Pero la palabra también responde con claridad a todo esto. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la palabra nos dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no ha venido todavía porque aún hay almas que salvar, corazones que despertar y promesas que cumplir. Jesús también nos habló de otros aspectos en Mateo 24. No solo nos advirtió sobre guerras, terremotos y pestes, también nos abrió los ojos a realidades espirituales mucho más peligrosas. Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, voces que se visten de piedad, pero están cargadas de engaño, palabras suaves, mensajes seductores, pero alejados de la verdad. Muchos predicarán una cosa, pero vivirán otra completamente distinta. Sus labios hablarán de Dios, pero sus obras lo negarán. Predicarán santidad, pero vivirán en pecado. Hablarán de amor, pero sembrarán división. Proclamarán luz, pero caminarán en tinieblas. Y es que hoy más que nunca el discernimiento espiritual es vital, porque no toda operación espiritual viene de Dios, y no todo lo que suena cristiano es verdaderamente cristiano, y no todo lo que se hace en nombre de Dios va a contar con el respaldo de Él. La palabra nos dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aunque todo esto suena muy duro, no debería sorprendernos, porque Jesús también nos habló de algo más. Él dijo que así como fueron los días de Noé, así sería su venida. Y esto me hace pensar, porque en los días de Noé, la gente vivía como si nada. Se casaban, comían, hacían su vida, mientras el juicio se acercaba. Nadie prestaba atención, nadie creía que algo así pudiera pasar. Y Noé hablaba, advertía, pero lo tomaban por loco. Hasta que un día la puerta del arca se cerró. Y así estamos hoy. Muchos siguen su vida como si no pasara nada, como si todo esto fuera normal, como si el mundo no estuviera gritando que algo se está acabando. Y es triste, porque hay una puerta que todavía sigue abierta, la puerta de la gracia, la del arrepentimiento, pero no va a estar abierta para siempre. Por eso la palabra nos dice que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y también pienso en lo que dijo el profeta Daniel: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y no lo estamos viendo hoy. Cada día hay más tecnología, más avance, más velocidad, más información, pero menos verdad, menos discernimiento, menos búsqueda de Dios. Estamos llenos de datos, de información, pero vacíos de sabiduría. Y es una señal, no para asustarnos, sino para despertar. Porque todo lo que está pasando ya estaba escrito. Todo esto tenía que pasar. Pero también hay algo más que fue prometido. Cristo volverá. Por eso hoy más que nunca necesitamos velar. Necesitamos estar despiertos, estar vigilantes, estar preparados. Porque como dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:2,
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No va a avisar, no va a advertir, y solo van a entrar los que estén listos cuando Él venga. La palabra nos habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Unas llevaron aceite extra, pero otras no. Y cuando vino el esposo, solo las que estaban preparadas pudieron entrar. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca necesitamos mantenernos llenos de la presencia del Señor. No podemos vivir de experiencias pasadas ni de recuerdos espirituales. Necesitamos aceite fresco, una relación viva con el Espíritu de Dios, porque la puerta se cerrará y no bastará haber sabido de Él si no estábamos listos cuando llegó. La palabra también nos habla de velar y orar porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y mientras todo esto sucede, no es tiempo de temer ni de retroceder. No es momento de vivir como aquellos que no conocen a Dios, que andan perdidos sin entender los tiempos, que caminan sin esperanza porque desconocen que hay un mañana mejor más allá de este mundo quebrantado. El mundo gime, se sacude, clama, pero nosotros no podemos actuar igual que quienes no tienen a Cristo, porque nosotros tenemos un refugio, un lugar seguro, un abrigo eterno. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo no es visitar su presencia de vez en cuando, no es orar solo cuando tenemos miedo, no es buscar a Dios solo cuando todo parece que se está derrumbando. Habitar es vivir en Él, es hacer de su presencia nuestro hogar, es anclar nuestra alma en aquel que nunca se estremece aunque tiemble la tierra. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no será movido, no será confundido, no será presa del pánico. Porque en su sombra hay paz, en su fidelidad hay escudo y en su palabra hay promesa. Porque no estamos esperando el caos, estamos esperando al Rey. No tememos al fin, anhelamos su regreso. Y cuando todo se sacude, recordamos que nuestra ciudadanía no es de este mundo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Gracias por escuchar esta reflexión. Mi oración es que tu alma quede alimentada con verdad y fe para que sigas firme y lleno de esperanza. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que le pueda edificar y que Dios te bendiga muy grandemente.